El silencio dentro de ese auto era pesado, casi tanto como el calor que golpeaba el parabrisas. Javier, mi hijo, había estado callado durante la última hora, con las manos apretadas en el volante, la mandíbula tensa. Me dijo que íbamos a un nuevo centro comunitario para mayores, un lugar bonito en las afueras de Houston, donde podría, según él, hacer amigos y no sentirme tan solo desde que Elena, mi esposa, partió al cielo. Yo le creí. Un padre confía. Pero la ciudad, los edificios altos de Houston, desaparecieron hace mucho, reemplazados por kilómetros y kilómetros de campo seco, de pasto amarillo quemado por el sol de Texas. El asfalto brillaba como un río de aceite. De repente, frenó tan bruscamente que el cinturón de seguridad me mordió el pecho, sacándome de mi letargo. «Llegamos», dijo. Su voz era seca, como la tierra que nos rodeaba. Miré por la ventana. «¿Aquí, mijo?» «Pero aquí no hay nada». Y era verdad, nada. Solo el zumbido de los insectos en el calor, 2 líneas de asfalto que se perdían en el horizonte y cercas de alambre de púas oxidadas. No había centro comunitario, no había edificio, ni siquiera un árbol que diera sombra. Javier se bajó sin mirarme. Sentí como el corazón me empezaba a golpear el pecho, rápido, como un pájaro asustado en una jaula. Caminó hacia la cajuela, la abrió de un tirón y sacó mi pequeña maleta de lona. Era la misma maleta que Elena me había empacado hacía años para nuestro último viaje a San Antonio. No me la entregó en la mano. La arrojó al suelo, justo al borde de la carretera, levantando una pequeña nube de polvo beige que se pegó a mis pantalones. «Bájate, papá», me ordenó. Esa voz no era la de mi hijo. Era la voz de un extraño, una voz dura, fría como el acero. Bajé lentamente, mis piernas temblaban, mis rodillas de 72 años protestaban por la sorpresa, pero más por el miedo que empezaba a subirme por la garganta. Apenas puse los 2 pies en la grava caliente, él ya estaba de vuelta en el asiento del conductor. Golpeé suavemente el vidrio. «Javier, mijo, espera. ¿Qué estás haciendo? ¿Es una broma?» Ni siquiera giró la cabeza. Vi su perfil, mirando fijamente hacia adelante, como si yo ya no existiera, como si fuera un poste más en el camino. Encendió el motor. El rugido me asustó. Las llantas traseras escupieron piedras y tierra, golpeándome las piernas mientras aceleraba, desapareciendo en una nube de polvo marrón que me cubrió, metiéndose en mis ojos, en mi nariz, en mi boca. Me dejó ahogándome en su prisa. Me quedé paralizado, viendo el auto hacerse más y más pequeño, hasta que fue solo un punto negro temblando en el calor del mediodía. Entonces, el sonido del motor desapareció por completo. El silencio que cayó fue total, ensordecedor. Solo el viento soplaba entre los matorrales secos. El sol quemaba mi cuero cabelludo, atravesando mi poco pelo blanco, pero era el frío, un frío helado que nació en mi estómago y se extendió por todo mi pecho, lo que realmente me paralizó. Mi propio hijo, mi sangre, me había dejado allí, en medio de la nada, me había dejado allí para morir. Antes de seguir con lo que pasó después, bajo ese sol que partía las piedras. ¿Alguna vez ha pasado usted por algo parecido? ¿Una traición que se siente así de física? Me gustaría que me contara en los comentarios de qué ciudad o país usted acompaña esta historia. Saber que no estoy solo, saber que me escuchan, me ayuda más de lo que usted se imagina. Porque en ese momento, créame, yo era el hombre más solo del mundo, abandonado con nada más que una maleta y el peso de una vida entera de sacrificios. La semana antes de ese viaje, las cosas en casa habían estado extrañas. Desde que mi Elena murió hace 2 años, yo me convertí en un fantasma en mi propia casa. Javier y su esposa, Laura, se mudaron conmigo para cuidarme, dijeron, pero la verdad es que yo sentía que les estorbaba. Yo era el mueble viejo que ya no combinaba con su decoración moderna.
Sus vidas eran rápidas, llenas de cenas, teléfonos que sonaban todo el tiempo y planes donde yo nunca estaba incluido. Yo pasaba mis días en el pequeño patio trasero, cuidando las rosas que Elena plantó, sintiéndome invisible. Pero esa última semana de repente fueron amables, demasiado amables. Laura, que usualmente apenas me daba los buenos días antes de salir corriendo a su trabajo, de repente me preparaba café con leche. ¿Está cómodo, suegro?, me preguntaba con una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Se sentía falso, como aceite flotando sobre el agua. Javier se sentó conmigo el martes por la noche. «Papá», me dijo, poniendo su mano sobre mi hombro, un gesto que no hacía en años. «Hemos estado preocupados por ti. Te sientes muy solo aquí. Encontramos un lugar perfecto». Me mostró un folleto. Papel brillante. Se llamaba Villa Serena Senior Community. Las fotos eran hermosas. Otros viejos como yo, sonriendo, jugando ajedrez en jardines verdes, pintando cuadros. Parecía un paraíso de hotel. «Es para que tengas tu propio espacio, papá, con actividades, doctores, gente de tu edad», insistió Javier. Laura añadió rápidamente: «Está un poco lejos, pasando con Row, para que tengas aire fresco, lejos de todo el smog de Houston. Te va a encantar. Un lugar lejos». Eso era lo importante. Lejos de ellos, lejos de sus vidas perfectas. ¿Y yo qué podía decir? Asentí. Quizás tenían razón. Quizás era hora de quitarme de su camino. La mañana del viaje, empaqué mi pequeña maleta de lona, la misma que Elena usaba. Metí solo lo esencial: mis medicinas para la presión, 3 cambios de ropa interior, mis pantalones buenos y la pequeña fotografía de Elena y yo el día de nuestra boda, esa que tiene el marco de plata ya gastado. La metí en el bolsillo de la camisa, cerca del corazón. Sentía una tristeza profunda. Sí, dejar la casa que construí con mis propias manos se sentía como dejar a Elena por segunda vez. Pero también, tengo que admitirlo, sentía una pequeña chispa de esperanza, una esperanza tonta. Tal vez Javier tenía razón. Tal vez en ese lugar encontraría a alguien con quien hablar de béisbol, alguien que entendiera mis chistes viejos. Tal vez dejaría de ser la sombra que se arrastraba por los pasillos de una casa que ya no se sentía mía. Tal vez, por fin, dejaría de ser una carga. Quería creer, con todas mis fuerzas, que mi hijo estaba haciendo esto por mi bien. Qué ingenuo puede ser un padre. Esa mañana, Javier estaba impaciente. Caminaba de un lado a otro mientras yo me tomaba mi café, mirando su reloj caro cada 5 minutos. «Apúrate, papá, por favor, que tenemos una cita para el ingreso. No podemos llegar tarde». Laura ni siquiera salió de la cocina para despedirse. Estaba en su celular, hablando de tasas de interés o algo así. Solo levantó la mano y me dijo adiós desde la ventana. Ni un Dios te bendiga, ni un abrazo, nada. Cuando mi Elena vivía, nadie salía de esa casa, ni siquiera para ir a la tienda, sin su bendición. Javier agarró mi maleta de lona y la lanzó en la cajuela de su auto de lujo. Ese auto lo había comprado hacía 6 meses, convencido de que un corredor de bienes raíces exitoso necesitaba aparentar. Lo compró usando el capital de mi casa, un préstamo que me hizo firmar diciendo que era para el negocio. Me subí al asiento del copiloto. El cuero olía a nuevo, a dinero, un dinero que yo nunca tuve, porque todo mi dinero se fue en ladrillos para esa casa y en la universidad privada para él. Salimos de nuestro barrio en Cypress. Al principio la conversación fue casi normal. Javier hablaba de una gran venta que estaba por cerrar en Sugarland, de lo mal que estaba el tráfico en la I-45. Yo solo asentía y miraba por la ventana. No entiendo su mundo de números y contratos. Mi mundo siempre fue de tierra, de cemento, de sudor y de palabra, pero lo notaba nervioso. Sus dedos tamborileaban el volante de cuero. Yo pensaba que era solo la ansiedad de cerrar su negocio, de llegar a tiempo a la cita. Después de 1 hora pasamos Conroe, tal como Laura había dicho, pero seguimos conduciendo hacia el norte.
Dejamos la gran autopista interestatal y tomamos carreteras secundarias. Los suburbios se convirtieron en centros comerciales pequeños, y esos centros comerciales en gasolineras solitarias, y las gasolineras en nada. Solo campo plano, interminable. El aire fresco era solo viento caliente y polvo. «Mijo», le pregunté, mi voz sonando débil, «¿estás seguro que es por aquí? El lugar del folleto no se veía tan solo». «Es un lugar nuevo, papá. Exclusivo», respondió bruscamente. Toda la amabilidad de la semana anterior se había evaporado. Giró en un camino de 2 carriles, con el pavimento lleno de grietas. No habíamos visto otro auto en casi 20 minutos. La pequeña esperanza que yo tenía empezó a agriarse en mi estómago, convirtiéndose en miedo. Este no era el camino a ninguna villa serena. Este era el camino a ninguna parte. Miré el folleto que él había dejado en el tablero. La foto mostraba robles grandes y una fuente de agua. Afuera de mi ventana solo había mezquites retorcidos y pequeños remolinos de polvo. Entonces lo miré a él. Su cara era una máscara. Ya no era mi hijo. Era un hombre completando una tarea desagradable. Una transacción. Pensé en Elena y cómo lo adoraba. «Cuida a Javi, Martín», me dijo antes de morir. «Él es sensible». Sensible. Qué broma tan amarga. Y justo cuando ese pensamiento cruzó mi mente, justo cuando entendí que el folleto era una mentira, fue cuando él pisó el freno. Fue cuando la realidad me golpeó tan fuerte como el calor que entraba por la ventana. El auto patinó sobre la grava del acotamiento y él se giró hacia mí con los ojos completamente vacíos y dijo: «Llegamos». Allí estaba yo, parado en el acotamiento de una carretera desconocida, con el traje de domingo puesto, sudando bajo un sol que no perdona. Y mientras el polvo que levantó mi hijo se asentaba, mi mente no se enfocó en el calor, ni en el miedo a los coyotes o a las serpientes. Mi mente se fue muy lejos, a 15, casi 16 años atrás. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Él me dejaba aquí, sin un centavo, a mí, al hombre que lo salvó de quedar exactamente igual, en la calle y sin nada. Mi Elena, su madre, ya estaba enferma en ese entonces. No tan enferma como se puso al final, pero los tratamientos habían comenzado y el dinero escaseaba. Nosotros siempre fuimos gente de trabajo, no de lujos, pero vivíamos al día. Javier era joven, impaciente. Creía que era más listo que todos, que el mundo de los bienes raíces le haría millonario antes de cumplir los 30. Quería correr antes de saber caminar. Y corrió, y se cayó de boca. Una noche llegó a la casa. Era tarde, casi medianoche. Elena ya dormía, débil por la medicina. Él entró a la cocina donde yo estaba tomando un vaso de leche, tratando de calmar la preocupación que me comía por dentro. Estaba pálido, sudaba frío aunque era noviembre. No podía mirarme a los ojos. Se sentó en la sillita de madera que yo mismo había reparado, la que usaba Elena, y se quebró. Lloró. Un hombre hecho y derecho, llorando como un niño asustado. Me dijo que había invertido, que un socio lo había engañado. Me confesó que había perdido todo. El dinero que le prestamos para empezar su carrera, sus propios ahorros, todo, estaba en un hoyo profundo. Debía miles de dólares en tarjetas de crédito y préstamos rápidos. El banco iba a quitarle su apartamento lujoso en Midtown al día siguiente. «Lo perdí todo, papá», sollozaba. «Me van a echar a la calle, van a arruinar mi nombre para siempre. Voy a ser un fracasado». Y entonces usó el golpe más bajo. «No le digas a mamá», me rogó. «Por favor, papá, no le digas. La noticia la va a matar. Ella no puede saber esto. Por favor». Él sabía perfectamente que yo movería cielo y tierra para proteger a Elena de cualquier dolor, de cualquier preocupación. Ella era mi reina y su salud era mi única misión. Al día siguiente, me levanté antes que el sol.
Le dije a Elena que tenía que ir a ver un trabajo grande de jardinería, una instalación en un barrio rico y que quizás tardaría. Fue la única vez en 40 años de matrimonio que le mentí a mi esposa. No fui a ningún trabajo. Fui al banco del centro donde habíamos guardado lo poco que teníamos. Me senté frente a una señorita amable. Le dije lo que necesitaba. «Señor Martín», me dijo ella confundida, mirando la pantalla. «Este es su fondo de retiro. Ha estado ahorrando esto por 30 años. Si lo liquida ahora, antes de tiempo, perderá casi todas las ganancias y la penalidad del gobierno será muy grande. ¿Está completamente seguro?» Mis manos, esas manos callosas acostumbradas a las palas y los martillos, temblaban sobre mi regazo. No me importaba la penalidad. Le dije: «Hija, por favor, solo necesito el cheque. Todo, ahora». Firmé los papeles. Vi como 3 décadas de levantarme a las 4 de la mañana, de trabajar bajo ese mismo sol brutal de Texas que ahora intentaba matarme, de cavar zanjas, de podar árboles ajenos, de sudar hasta la última gota. Vi cómo todo eso se convertía en un solo cheque de caja. Mi estómago era una piedra. Era el dinero para nuestra vejez. Era el dinero para las medicinas de Elena si el seguro no cubría. Y se lo iba a dar a él. Conduje hasta su apartamento lujoso. Él abrió la puerta, con los ojos hinchados de no dormir. No le dije ni una palabra, no había nada que decir. Solo extendí mi mano y le entregué el cheque. Javier miró el número, vio la cantidad, abrió los ojos como platos. Él sabía perfectamente lo que yo había hecho. Sabía que esa cifra representaba mi vida entera de trabajo. Se le doblaron las rodillas, cayó al suelo, agarrando mis manos callosas con sus manos suaves de oficinista. «Te lo juro, papá, te lo juro por mi vida. Te pagaré cada centavo. En cuanto cierre mi primer gran negocio, te lo devolveré todo. Cuidaré de ti y de mamá. Te lo compraré todo». Claro, un día. Ese un día nunca llegó. El gran negocio eventualmente llegó para él. Cambió de auto, cambió de traje, se casó con Laura, pero la deuda se le olvidó. Y después de que Elena murió, yo dejé de ser el padre al que había que pagarle una deuda de honor. Me convertí en el estorbo que había que administrar. Y ahora, parado en esa carretera, entendí la verdad. Él no se olvidó del dinero. Él simplemente decidió que la deuda estaba saldada. Al dejarme allí para morir, estaba cerrando el trato. Estaba borrando al único testigo de su fracaso y de mi sacrificio. Cuando mi Elena partió de este mundo, la casa se volvió inmensa y silenciosa. El eco de mis propios pasos era lo único que me acompañaba. A las pocas semanas, Javier y Laura insistieron en mudarse conmigo. «Papá, no puedes estar solo en esta casa tan grande», dijo Javier, con un tono de preocupación que en ese momento me pareció genuino. «Qué tonto fui. Hoy entiendo que no se mudaron para cuidarme a mí. Se mudaron para cuidar la propiedad. Se mudaron para tomar posesión del único activo que me quedaba, la casa que pagué con mi sudor y el fondo de retiro que quemé por él. Laura, Laura, ella es el veneno dulce en el café. Al principio, jugó el papel de la nuera perfecta. Me cocinaba. Claro, eran comidas rápidas, de caja, sin sabor, nada como el sazón de mi vieja. Pero lo intentaba. Sin embargo, esa paciencia se agotó rápido. Ella trabaja en la oficina de Javier ahora, le maneja la agenda y ve la vida como una hoja de cálculo. Y yo, Martín, su suegro, era un número en rojo, una pérdida, una mala inversión que ocupaba espacio valioso. La escalada comenzó con cosas pequeñas, suspiros. Suspiraba fuerte, dramáticamente, cada vez que entraba a la sala y me encontraba viendo mis noticias o mi telenovela. «¿Otra vez viendo eso, Martín?», decía. Nunca me llamó suegro después del primer mes. «Hay tantas cosas que podría estar haciendo». ¿Haciendo qué? Tengo 72 años, la espalda rota por cargar bloques de cemento toda mi vida. Ellos no querían que yo hiciera nada.
Ellos querían que yo desapareciera. Querían el espacio sin el estorbo. Pronto empezaron a remodelar para modernizar la casa. Mis herramientas del garaje, las que usé para construir media casa, las tiraron. Estaban todas oxidadas, llenando de basura, dijo Laura. La máquina de coser de Elena, la que guardaba yo como un tesoro, se la dieron a una iglesia sin preguntarme. Poco a poco, borraron a Elena de la casa y luego empezaron a borrarme a mí. Mi habitación, la que compartí con mi esposa por 40 años, se convirtió en su nueva suite principal. A mí me movieron al pequeño cuarto de huéspedes junto a la cocina. «Es más práctico, papá», me explicó Javier, sin mirarme a los ojos. «Así no tienes que subir y bajar escaleras con esas rodillas». Práctico para ellos, claro. Era el cuarto más pequeño, el más ruidoso. Yo escuchaba el refrigerador prender y apagar toda la noche, pero no dije nada. Un padre a veces calla para mantener la paz. Callé demasiado. Empecé a sentirme como un inquilino que no pagaba la renta en la casa que yo mismo había construido ladrillo por ladrillo. Entonces empezaron las conversaciones sobre dinero. Siempre en la cena, las pocas veces que comíamos juntos. La voz de Javier se volvía grave, preocupada. «El mercado está muy lento, papá. Las comisiones no están entrando». Y Laura agregaba: «Estamos ahogados. Mantener una casa tan grande, la electricidad, el agua, los impuestos, es un dineral». Era mi casa, una casa pagada. Mi seguro social cubría toda mi comida y mis medicinas. Yo no les costaba ni un centavo, excepto el aire que respiraba. Una noche los escuché pelear. Creyeron que yo estaba dormido, pero yo ya duermo poco. Las paredes son delgadas. La voz de Laura era filosa como un cuchillo. «No es justo, Javier. Todos tus amigos se van de vacaciones a Cancún, a Europa, y nosotros estamos aquí, atorados, haciendo de enfermeros de tu papá. Ese dinero de la casa es nuestro, es tu herencia. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que esperar? Él ocupa demasiado espacio y no coopera». «Ocupo demasiado espacio». Esa frase se me clavó en el pecho. Unas semanas después, tuvieron una gran parrillada en el patio, para clientes importantes, gente rica de Sugarland. Javier vino a mi cuartito esa tarde. «Papá, por favor, quédate aquí hoy. Es gente de negocios, gente importante. Se van a aburrir con tus historias de antes. Necesito cerrar este trato». Me escondieron, como si fuera un perro enfermo, como si diera vergüenza. Escuché las risas desde mi cuarto, olí la carne asada en mi patio. Escuché a Javier presumir de mi jardín, de las rosas de Elena, como si él las hubiera plantado. El abuso se volvió directo. Javier, desesperado por el dinero que Laura le exigía, empezó a presionarme. Trajo papeles. «Papá, necesitamos refinanciar la casa. El techo está viejo», me dijo. Era mentira. Yo mismo revisé el techo hacía un año y estaba perfecto. «Solo firma aquí. Es un trámite. Para poner la casa a mi nombre de una vez. Así, si te pasa algo, Dios no lo quiera, todo está arreglado. Es para ahorrarte impuestos». Me trató como si yo fuera un idiota, como si la vejez me hubiera robado el cerebro. Ese día encontré una fuerza que no sabía que tenía. «No», le dije, mi voz tranquila pero firme. «No voy a firmar nada. Esta casa es mía y es el recuerdo de tu madre. Mientras yo respire, esta casa se queda a mi nombre. Es todo lo que tu madre y yo construimos». La cara de Javier se transformó. La máscara del hijo preocupado se derritió. Vi rabia pura, fría, calculadora. «No me estás ayudando, papá», me dijo entre dientes. «Estás siendo egoísta, después de todo lo que yo hago por ti». Me levanté de mi silla, aunque me dolían las rodillas. «¿Todo lo que tú haces por mí?», le pregunté, y mi voz tembló de coraje. «Tú vives en mi casa, tú y tu esposa viven aquí gratis, comen de mi seguro social». Fue un error. Explotó. «Yo te cuido, yo te soporto. ¿Quién te aguanta tus achaques? Eres una carga, papá. Una maldita carga que no entiende. Estás senil».
Me gritó que la casa debía ser suya, que yo se la debía por ser su padre. Esa pelea fue el punto final. Supe después que Laura le dio un ultimátum. La escuché esa misma noche. O se va él, o me voy yo, Javier. Y si me voy, me llevo la mitad de todo. Vende esa casa, internalo en el asilo más barato que encuentres en el East End. No me importa cómo, pero soluciónalo. Yo no voy a pasar otro verano atrapada aquí mientras mis amigas viajan por el mundo. Ella quería sus vacaciones. Ella quería el dinero de mi casa. Ahí fue cuando Javier cambió de táctica. Sabía que yo no firmaría. Sabía que no podía echarme legalmente. Así que la rabia desapareció y regresó la dulzura falsa. Una semana después, se disculpó. Perdóname, papá. Estaba muy estresado por el trabajo. Tienes razón. Laura y yo estuvimos hablando. Tú mereces algo mejor, mereces dignidad, mereces estar con gente de tu edad. Y fue entonces cuando sacó el folleto brillante, el folleto de la Villa Serena. Pasaron una semana entera construyendo la trampa perfecta. Laura me empacó la maleta de lona ella misma. Solo lo esencial, suegro, me dijo sonriendo. Allá le van a dar todo nuevo. Va a estar como un rey. Me compraron mi pan dulce favorito por las mañanas. Actuaron como la familia amorosa que nunca habían sido. Me hicieron sentir seguro. Me hicieron bajar la guardia. Me estaban engordando como al cordero que llevan al matadero. El plan era metódico. Internarme en un asilo, incluso en uno barato, costaba dinero. Requería firmas y evaluaciones que yo no iba a pasar. Vender la casa mientras yo estaba adentro era complicado legalmente, pero ¿y si el viejo senil simplemente se perdía? ¿Si deambulaba y desaparecía? ¡Qué conveniente! Después de un tiempo, legalmente, Javier podría declarar mi ausencia y tomar control de todo. El problema estaba resuelto. Era el plan perfecto. Si usted ha llegado hasta aquí, si siente este nudo en la garganta que yo siento al recordar, le pido que, si aún no lo ha hecho, se suscriba al canal. Y por favor, deje un comentario de positividad, un mensaje de amor. Hay mucha gente en este mundo que se siente como una carga, que está pasando por un momento oscuro y silencioso. Necesitan saber, como yo necesitaba saber en ese momento, que no estamos solos. El viaje en ese auto no era un paseo, era una sentencia de muerte. Debo haberme quedado parado allí, ahogándome en el polvo y la incredulidad, por 10, quizás 20 minutos. El tiempo dejó de tener sentido. El sol estaba justo encima de mí, en su punto más alto, un ojo blanco y furioso que golpeaba mi cabeza sin piedad. No tenía agua, no tenía teléfono. Javier se había asegurado de eso. Mi celular, el teléfono inteligente que él mismo me compró, para rastrearme, ahora entiendo, no para cuidarme, se quedó cargando en la cocina. Laura me lo recordó antes de salir. Déjelo, suegro, no lo va a necesitar. Allá en la Villa Serena tienen sus propias líneas de emergencia. Todo estaba calculado. El calor era brutal. No era un calor seco, era el calor húmedo y espeso de Houston, ese que se te pega a la piel, que te roba el aire. Sentí el sudor empapando la camisa bajo mi saco ligero. Mi boca estaba seca, pastosa. El primer instinto fue el pánico. Un pánico animal. Quise gritar, quise correr, pero ¿correr hacia dónde? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Solo había millas y millas de asfalto roto y campo seco. Podía sentarme allí y llorar. Podía maldecir mi suerte. Podía acostarme en la grava y simplemente esperar el fin. Eso es exactamente lo que ellos querían. El viejo Martín, el jardinero cansado, por fin se rindió. Me senté. Dejé caer mi peso sobre la pequeña maleta de lona. La misma maleta que Laura había empacado con tanto cariño. Me quité el saco porque sentía que me asfixiaba. Y mientras miraba mis zapatos viejos, cubiertos del polvo que levantaron las llantas del auto de mi hijo, la humillación me quemó por dentro. Quemaba 1000 veces más que el sol en mi piel.
Él me había visto la cara, vio al Padre que le dio todo, vio los ojos de mi Elena en los míos, y aún así pisó el acelerador. Esto no fue un impulso, esto fue un plan. Pensaron que yo era débil, quebrantado, un estorbo senil que simplemente se apagaría bajo el calor del mediodía. Pero algo sucedió allí, sentado en ese camino olvidado por Dios. La tristeza, esa tristeza profunda que me acompañaba desde que Elena murió, de repente se secó. El miedo se evaporó, y en su lugar, algo frío y muy pesado se asentó en mi pecho. No era la rabia caliente que te hace gritar, era algo mucho más peligroso. Era claridad, una claridad metálica, afilada como la hoja de un machete nuevo. Era acero, acero frío. El mismo acero que necesité para levantarme a las 4 de la mañana cada día durante 40 años para ir a trabajar. El mismo acero que usé para sostener el ataúd de mi esposa y no desmoronarme frente a todos. Ellos confundieron mi silencio con debilidad. Confundieron mi paciencia de padre con estupidez de viejo. Se equivocaron mucho. Javier me había quitado mi comodidad. Había intentado robarme mi casa. Había escupido sobre el respeto de mi vejez. Pero al dejarme abandonado en esa carretera desierta, me acababa de dar la única cosa que yo necesitaba para pelear. Me acababa de dar mi libertad. Me liberó de la obligación de ser su padre paciente. Me liberó de la culpa de ser una carga. Me liberó de la necesidad de mantener la paz en una familia que ya no existía. Yo no me iba a morir allí. De ninguna manera. Yo iba a vivir lo suficiente para enseñarles el verdadero significado de la palabra consecuencias. Me levanté de la maleta, el dolor de mis rodillas no importaba. Agarré el asa con firmeza y empecé a caminar. No sabía cuánto faltaba para llegar a algún lugar, pero sabía exactamente lo que iba a hacer cuando llegara. Caminé. No estoy seguro de cuánto tiempo. Pudo ser 1 hora, pudieron ser 2. El sol se movió lentamente en el cielo, bajando de su punto más alto, pero el calor no cedía. Cada paso era un infierno para mis rodillas artríticas, pero el acero frío en mi pecho me mantenía derecho. Ya no tenía sed, ya no tenía miedo, estaba concentrado, no pensaba en el calor, estaba planeando. Estaba repasando mentalmente cada mentira, cada cuenta bancaria que compartíamos, cada documento de la casa. El silencio de la carretera era perfecto para pensar con claridad. Un auto pasó rápido, pero ni siquiera intenté hacerle señas. Sabía que no pararían. Finalmente, cuando sentía que los músculos de mis piernas empezaban a temblar por el esfuerzo, vi un gran camión, un tráiler de 18 ruedas, reducir la velocidad. Frenó delante de mí con un silbido agudo de los frenos de aire. La puerta del pasajero se abrió. El hombre adentro tenía la piel curtida por miles de horas de carretera y un bigote espeso. «¡Jefe!», me gritó en español con ese acento fuerte del norte de Monterrey. «¿Qué hace aquí? ¿Se le descompuso el carro? No hay nada en millas». Me acerqué arrastrando mi maleta. Lo miré a los ojos. No iba a mentir. «Mi hijo», le dije. Mi voz ronca por el polvo. Me dijo que íbamos a un lugar y me botó. Me dejó aquí con mi maleta. El hombre me miró fijamente. Vio mi edad, vio el polvo en mi ropa de domingo, vio la maleta de lona. No hizo preguntas, solo apretó los labios con rabia y asintió una vez. «En esta vida hay mucho cabrón suelto, maestro. Súbase. De la maldad nunca sale nada bueno. Voy directo a descargar a Houston». El viaje de regreso fue en silencio. El trailero, se llamaba Beto, me compartió una botella de agua tibia que guardaba bajo su asiento y un pedazo de cecina que traía envuelta en papel. Fue el mejor trago de agua de toda mi vida. Me preguntó a dónde quería ir. «¿Quiere que lo lleve a la policía?». Negué con la cabeza. Esto no era un asunto para la policía. La ley de los hombres es lenta y complicada. Esto era un asunto de honor, de sangre, y necesitaba una justicia diferente, una justicia silenciosa y rápida.
No me lleve a mi casa, por favor, le dije. Mi casa. Ya no se sentía como mi casa. Déjeme en esta dirección. Le di la dirección del pequeño complejo de apartamentos donde vive mi sobrina Sofía, la hija de mi hermana menor, allá por Spring Branch. Ella era la única familia que me quedaba, además de Javier, y era 1000 veces más leal. Beto me dejó justo en la entrada. Le ofrecí el único dinero que traía en la cartera, un billete de $20. «Guárdese eso, jefe», dijo, «y que Dios lo cuide. Apriete, no afloje». Agarré mi maleta y caminé hacia la puerta de Sofía. Cuando ella abrió, su sonrisa amable de viernes por la tarde se borró al instante. Debo haberme visto terrible. Estaba cubierto de polvo, sudado, oliendo a miedo viejo, y mi cara seguramente reflejaba el infierno que acababa de pasar. «Tío Martín, Dios mío, ¿qué pasó? Javier, Laura». Ni siquiera preguntó si yo estaba bien, preguntó por ellos. Ella sabía cómo eran. Ella siempre lo supo. Entré y me derrumbé en su pequeño sofá. Y entonces todo salió. Le conté todo. Los suspiros de Laura, las peleas por el dinero, los papeles del refinanciamiento que me negué a firmar, la mentira de la Villa Serena, el folleto brillante, la carretera desierta, el polvo, la intención. Sofía es diferente a Javier. Ella tuvo que luchar el doble por todo lo que tiene. Es asistente legal en un bufete grande en el centro. Es lista, es dura y tiene el acero de mi lado de la familia. Mientras yo hablaba, su cara pasó de la preocupación a una furia fría, controlada, una furia que daba miedo. Cuando terminé, ella no lloró, no gritó, solo se levantó, fue a su escritorio y sacó una carpeta. «Hace un año», dijo ella, «te hice firmar un poder notarial duradero solo en caso de emergencia médica. ¿Recuerdas? Por si Javier intentaba declararte incompetente para quedarse con todo». Yo asentí. «Bueno, tío», dijo ella, marcando un número en su teléfono, «esto es una emergencia». Mientras yo me daba una ducha para quitarme el polvo y la humillación del camino, la escuché hablar por teléfono con mi banco. Su voz era pura autoridad. «Sí, hablo en nombre de Martín García. Estoy ejerciendo su poder notarial. Necesito congelar inmediatamente la línea de crédito sobre el capital de la propiedad, Heloc, en Cypress Creek. Sí, inmediatamente. El coprestatario, Javier García, ya no tiene autorización para retirar fondos. Gracias». Colgó. Ese era el dinero que Javier y Laura usaban como su cuenta de ahorros personal, el dinero para sus autos y sus vacaciones. El primer grifo estaba cerrado. Salí de la ducha sintiéndome casi humano. Sofía me tenía un plato caliente de arroz con frijoles y un vaso de agua fresca. «Ok, tío. Escucha bien. Javier cometió un error garrafal. Él cree que porque eres viejo, eres tonto. Él cree que la casa ya es suya por derecho, por herencia. Pero tú estás muy vivo. Y la casa es 100% tuya, libre de deudas, a tu nombre. La congelación del Heloc es solo el comienzo. Mañana se van a despertar sin un centavo de tu dinero». «¿Pero y la casa, hija?», le pregunté. «Ellos están allí». Ella sonrió, una sonrisa que no era amable. «Mañana a primera hora, tío, no vamos a ver a mi jefe, vamos a ver al abogado principal del bufete. Don Emilio de León es un tiburón y le vamos a pagar su tarifa completa con el dinero que Javier cree que va a heredar». Esa noche dormí en el sofá cama de Sofía. Dormí 8 horas seguidas, profundo. Por primera vez en 2 años, desde que Elena murió, no me sentí como una carga. Me sentí como un general preparando una batalla. A las 9 de la mañana del sábado, estábamos en una oficina de vidrio y caoba en el piso 40 de un edificio en el centro. El señor de León, un hombre elegante con ojos penetrantes, escuchó mi historia sin interrumpir. Miró el poder notarial. Miró las copias de las escrituras de mi casa, que Sofía había impreso de los registros públicos del condado de Harris. Miró las fotos que Sofía tomó de mis brazos.
marcados por el sol y el polvo del camino. Cuando terminé, el abogado juntó sus manos. Señor Martín, lo que su hijo hizo se llama abandono de un anciano. Es un crimen federal y estatal. Podríamos meterlo en la cárcel por muchos años. Negué con la cabeza. No quiero cárcel, licenciado, le dije. La cárcel es un castigo rápido. Yo quiero justicia, quiero que entiendan. El abogado de León sonrió, una sonrisa de tiburón, como dijo Sofía. Entendido. La justicia más efectiva en casos como este es la financiera. La casa es suya. Usted tiene todo el derecho de venderla hoy mismo y tiene todo el derecho de desalojarlos mañana mismo. Mi corazón dio un brinco. Desalojar a mi propio hijo, sacarlo a la calle. Sonaba monstruoso. Era mi sangre. Pero entonces recordé la nube de polvo. El sonido del motor alejándose, el silencio, el sol quemándome la cabeza. ¿Era eso más monstruoso que lo que él me hizo a mí? Sofía vio la duda en mi cara. Puso su mano fuerte sobre la mía. Tío, él te dejó para morir. Él te sentenció a muerte por dinero. No estás desalojando a tu hijo. Estás salvando tu propia vida. Estás reclamando tu dignidad. ¿Qué crees que mi tía Elena hubiera querido que hicieras? Miré al abogado. Respiré profundo y el acero volvió a mi pecho. «Véndala», dije. Mi voz no tembló. «Véndala rápido. No quiero volver a poner un pie en ese lugar. Venda todo lo que está adentro. Los muebles de Laura, los trajes caros de Javier. No me importa. Solo quiero mi paz». El señor de León se movió con una velocidad impresionante. «El mercado de Houston está que arde», dijo, levantando el teléfono. Tengo un grupo de inversionistas que compra propiedades en efectivo, cash. Pagan rápido, cierran en días, para remodelar y revender. No obtendremos el precio más alto, el precio de mercado minorista, pero podemos tener el dinero en su cuenta en 72 horas. ¿Acepta? 3 días. Acepto, dije. Esa misma mañana firmé todos los papeles que Sofía y el abogado me pusieron enfrente. Un nuevo poder notarial absoluto para Sofía, dándole control total sobre mis finanzas. Un nuevo testamento, detallado, específico, dejando cada centavo y cada propiedad a Sofía y a sus hijos, los nietos, que Javier y Laura nunca quisieron darme porque costaban mucho. Y finalmente, el contrato de venta en efectivo de la casa de Cypress Creek, todo legal, todo notariado, todo silencioso. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Javier y Laura no tenían ni idea. La Villa Serena, por supuesto, no existía. Lo más seguro es que, después de abandonarme, se fueran directo a Galveston a pasar el fin de semana, a celebrar su nueva libertad, como dijo Sofía. Seguramente apagaron sus teléfonos para no recibir malas noticias, por si algún policía me encontraba demasiado pronto en la carretera. Para ellos, yo ya estaba fuera del sistema. Para ellos, yo ya estaba muerto, pero estaban a punto de descubrir que este muerto había regresado y tenía la llave maestra de su futuro. Lo que Javier nunca entendió, lo que su esposa Laura nunca se molestó en investigar, es la diferencia entre una expectativa y un derecho legal. Javier creció toda su vida asumiendo que esa casa era suya, era el hijo único, era su herencia. En su mente, mi vida era simplemente un prólogo para la suya, y yo ya estaba tardando demasiado en terminar el libro. Él veía la casa no como mi hogar, sino como su futura cuenta bancaria. Pero mi Elena y yo fuimos mucho más listos que eso, hace 40 años, cuando compramos ese terreno en Cypress, cuando apenas era monte y no había más que 2 casas alrededor. Firmamos la escritura muy claramente. La escritura estaba a nombre de Martín y Elena García, como copropietarios con derecho de supervivencia, joint tenants with right of survivorship. En Texas, como en muchos lugares, esa ley es como una roca. Cuando mi Elena murió, su mitad de la casa no pasó a Javier. No entró en un testamento que se pudiera pelear.
Su mitad, legalmente, se disolvió, y la propiedad total pasó automáticamente a mí, Martín García, el sobreviviente. La casa era mía, 100% mía. Mía legalmente, moralmente y físicamente, pagada con 40 años de sudor. Y Javier, mi hijo, el exitoso corredor de bienes raíces, que supuestamente entendía el mercado, cometió el error más arrogante y estúpido de todos. Nunca se molestó en ir a los registros públicos del condado de Harris para revisar la escritura de la casa donde vivía. Simplemente asumió. Asumió que el viejo jardinero, su padre, era demasiado simple, demasiado ignorante para entender de títulos, de leyes o de equity. Él me veía como un campesino con suerte y se veía a sí mismo como el heredero al trono. Por eso me presionaba tanto en los últimos meses para que firmara papeles. Esos papeles que él traía no eran para ahorrar impuestos, como me mintió en la cara. Eran escrituras de cesión, quitclaim deeds. Él quería que yo le regalara la casa en vida, que se la transfiriera. Su desesperación por obtener mi firma demostraba que él sabía, muy en el fondo, que no tenía ningún control legal. Pero pensó que podía intimidarme, o engañarme, o declararme senil. Laura era peor. Ella caminaba por mi casa dando órdenes como si fuera la reina. Gastaba el dinero de mi línea de crédito, el HELOC, en muebles nuevos que yo no necesitaba, en remodelar la cocina con granito que a mí me parecía frío. Ella le decía a sus amigas, cuando pensaba que yo no escuchaba, «Ay, sí, esta es nuestra casa. Es una propiedad increíble. Solo estamos esperando, bueno, tú sabes, que Martín pase a mejor vida». Ellos planeaban sus vacaciones europeas con el dinero de mi capital, mientras yo vivía en el cuartito junto a la lavadora. Ambos vivían en una burbuja de fantasía construida sobre mis callos. La ironía es que Javier García, el profesional de bienes raíces, estaba viviendo como un inquilino en la casa de su padre y ni siquiera tenía la inteligencia para saberlo. Se sentía el dueño, actuaba como el dueño y gastaba como el dueño. Pero legalmente, ante la ley de Texas y ante Dios, él no tenía más derechos sobre ese techo que el trailero Beto que me recogió en la carretera. Ese era el verdadero estado de las cosas. Esa siempre fue mi carta bajo la manga, el poder de mi firma. Mientras yo tuviera la lucidez para no firmar esos papeles de transferencia, yo tenía todo el poder. Javier pensó que abandonándome en esa carretera desolada, el problema se resolvía. ¡Qué plan tan complicado! Seguramente pensó que, con el viejo perdido, después de unos meses podría ir a una corte, declararme legalmente ausente o incompetente, y un juez eventualmente le daría el control de mis bienes. ¡Qué esfuerzo! Pero su plan tenía un defecto fatal, un defecto llamado arrogancia. Subestimó mi voluntad de vivir, subestimó mi inteligencia y, sobre todo, subestimó a Sofía. Él me dio el tiempo perfecto. Esos 3 días que seguramente se tomaron en Galveston para relajarse después de su crimen, fueron los 3 días que mi abogado necesitó para ejecutar el plan simple. El plan A. No necesité declararlo un criminal. No necesité rogarle a un juez. Solo necesité llamar a un comprador de verdad. La casa nunca fue su herencia. La casa siempre fue mi fondo de retiro. El fondo de retiro que él me obligó a liquidar 15 años atrás para salvar su pellejo y que ahora, con la venta de esta casa, yo estaba a punto de recuperar. Él pensó que estaba heredando un activo multimillonario. No se dio cuenta de que estaba viviendo de mi caridad, bajo mi techo, y que yo estaba a punto de cerrar el grifo. El lunes por la mañana, todo estaba hecho. El señor de León llamó a Sofía. El cierre se completó. Los inversionistas que compraron en efectivo, cash buyers, habían depositado el monto total. El título de propiedad se había transferido a las 10 a.m. Legalmente, la casa en Cypress Creek ya no me pertenecía,
y ciertamente no le pertenecía a Javier. Le pertenecía a una corporación de desarrollo llamada Lone Star Holdings. Y yo sabía, por la sonrisa del abogado, que ellos no iban a ser tan pacientes como yo lo fui. La trampa estaba lista. Todo lo que teníamos que hacer era esperar a que el ratón volviera a casa buscando el queso que ya no existía. Pasaron 4 días. 4 días que pasé en el pequeño y limpio apartamento de mi sobrina Sofía. Comí su comida, escuché las risas de sus hijos, mis sobrinos nietos, cuando volvían de la escuela. Y dormí. Dormí la noche entera, sin pesadillas. Fueron los primeros días de verdadera paz que había tenido en los 2 años desde que Elena murió. El martes por la tarde, el señor de León, nuestro abogado, llamó a Sofía. El cierre está completo, los fondos están asegurados, los nuevos dueños tomarán posesión mañana a las 9 a.m. Enviarán a su equipo de limpieza y una orden de desalojo para cualquier ocupante ilegal. Sugiero que no estén allí. Pero yo tenía que estar allí. Sofía lo entendió. No íbamos para regodearnos, no soy esa clase de hombre. Fui para ser testigo. Fui para cerrar el círculo con mi propia presencia. Necesitaba que él viera que yo no estaba roto, que no estaba muerto y que mis acciones tenían el peso de la ley. Salimos temprano el miércoles. Cuando llegamos a mi calle, la calle donde viví 40 años, ya había conmoción. Había un camión enorme de mudanzas estacionado justo frente a mi jardín y un contenedor gigante de esos que usan para escombros, bloqueando la entrada. Hombres que yo nunca había visto en mi vida estaban sacando cosas de la casa. Pero no las estaban empacando con cuidado, las estaban tirando. Vimos el auto de lujo de Javier, su BMW brillante, doblar la esquina. Venían despacio. Sofía estacionó su auto tranquilamente al otro lado de la calle, bajo la sombra de un roble viejo, dándonos una vista perfecta. «Están aquí, tío», me dijo Sofía en voz baja. «¿Estás listo?» Respiré profundo. «Estoy listo, mija». Javier y Laura bajaron del auto. Parecían felices. Venían bronceados, riendo. Seguramente regresaban de su pequeño viaje de celebración a Galveston. Laura traía bolsas de compras de tiendas caras. Dejó de reír primero. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio a 2 hombres corpulentos sacar su sofá blanco, ese sofá de diseñador que yo no tenía permitido ni mirar, y lanzarlo con fuerza dentro del contenedor de basura, partiéndole una pata. «¡Oigan!», gritó ella con esa voz chillona. «¿Qué creen que están haciendo con mis cosas? Tened cuidado, idiotas». Un hombre alto, con una tabla de apuntes en la mano, se acercó a ellos. Era el capataz de la cuadrilla de los nuevos dueños. «Disculpen, ¿puedo ayudarlos? Esta es propiedad privada». Javier lo empujó para apartarlo. «¿Ayudarme? Esta es mi casa. ¿Quién diablos es usted y por qué están robando nuestras cosas? Laura, llama a la policía». Javier corrió hacia la puerta principal de la casa. Estaba cerrada, pero no con nuestra cerradura. Tenía un candado industrial nuevo y una gran pegatina naranja brillante, oficial del condado de Harris. Una orden de desalojo por ocupación ilegal. «¡Hubo un error!», gritaba Javier, rojo de furia, golpeando la puerta. «¡Esto es un fraude bancario! ¡Alguien nos robó!». Laura estaba paralizada mirando el césped que ella tanto cuidaba. Otro hombre estaba martillando un letrero nuevo en la tierra. No era un letrero de «se vende», era uno mucho peor. Decía, en letras grandes y negras, «vendida». «Propiedad de Lone Star Holdings. Prohibido el paso, no trespassing». Javier estaba frenético, sacando su celular, gritándole a alguien, probablemente a su oficina. Daba vueltas en círculos en el jardín, pateando las rosas de Elena, gritando sobre un fraude de identidad. Y entonces, en uno de sus giros, su mirada cruzó la calle. Me vio. Se congeló. Me vio sentado tranquilamente en el asiento del pasajero del auto de Sofía, con mis manos callosas, juntas sobre mi regazo, mirándolo fijamente, sin odio, sin miedo, solo
mirándolo. No podía procesar lo que veía. Su padre. El problema que él había solucionado y abandonado en una carretera hacía 4 días, estaba allí, limpio, afeitado, con traje, y observando cómo su mundo se derrumbaba. La confusión en su cara duró un segundo, y luego fue reemplazada por una rabia pura, animal. ¡Tú!, gritó, una sola palabra cargada de veneno. Corrió a través de la calle, esquivando un auto que le tocó la bocina fuertemente. Llegó al auto de Sofía como un toro y empezó a golpear el vidrio de mi ventana con el puño cerrado. «¡Papá! ¡Abre la puerta! ¡Abre! ¿Qué hiciste? Dime qué diablos hiciste». Sus ojos estaban desorbitados, inyectados en sangre. La saliva volaba de su boca. Golpeaba y golpeaba el vidrio tan fuerte que yo pensé que lo rompería. «Esa es mi casa, esa es mi herencia. Arruinaste todo. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué te dijo esta?» Y miró a Sofía con un odio que yo nunca había visto. Sofía, mi sobrina valiente, ni siquiera parpadeó. «Si tocas mi auto una vez más, Javier», dijo ella con una voz helada, «llamaré al oficial de policía que ya viene en camino y añadiré asalto y vandalismo a tu lista de crímenes». Javier retrocedió un paso, pero seguía vibrando de furia. De repente, la rabia se quebró. Se dio cuenta de que golpear no servía. Vio la finalidad en la escena, y la rabia se convirtió en pánico puro. «No, papá, no puedes hacerme esto», empezó a suplicar, las lágrimas brotando de sus ojos bronceados, lágrimas de cocodrilo. «Papá, por favor, fue un error, yo no quería. Laura me obligó, por favor, diles que paren. ¿Dónde vamos a vivir? Papá, dime qué hiciste, por favor». Miré a Sofía. Ella asintió lentamente. Con una calma que yo mismo no sabía que poseía, apreté el botón eléctrico y bajé el vidrio. El suave zumbido del motor del vidrio pareció callar todo el ruido de la calle. Javier se inclinó desesperadamente, su cara apestando a café caro y a sudor de pánico, tan cerca de la mía que pude ver el miedo en sus pupilas. Esperaba que yo le gritara, esperaba que yo lo maldijera, pero yo ya no tenía rabia, solo tenía acero. Lo miré fijamente a los ojos. Mi voz salió tranquila, serena, clara, más fuerte que todos sus gritos histéricos. «Te estás preguntando dónde vas a vivir», le dije suavemente. «Es una pregunta terrible, ¿verdad? Es una pregunta que te da frío en el estómago, te da pánico, sentir que no tienes un techo, que no tienes a dónde ir». «El viernes pasado», continué, mi voz sin temblar ni un segundo, «tú me llevaste en tu auto caro a una carretera extraña, Javier, a kilómetros de la nada, sin agua, sin teléfono. Me tiraste mi maleta en el polvo. Me dejaste allí para morir. Me quitaste mi casa y mi dignidad. Así que me pareció justo que tú experimentaras exactamente la misma sensación de no tener un techo». La cara de Javier se puso blanca como el papel. Se quedó sin aire. «No, no, la casa está... Tú no pudiste. Los papeles. La casa está vendida, mijo», le dije, usando la palabra mijo por última vez, no con cariño, sino como un clavo cerrando un ataúd. «La vendí el lunes por la mañana, con el poder de mi firma. Esa firma que tanto querías que te diera para tus préstamos. Resulta que sí la usé para salvarme de ti». Él solo negaba con la cabeza, sin poder formular una palabra. «Vendí la casa, Javier», repetí, para que le quedara claro. «Vendí la casa, así como tú vendiste tu alma por unas vacaciones en la playa y un auto nuevo. El dinero ya no está, la casa ya no es tuya, se acabó todo». Al otro lado de la calle, Laura, que había estado paralizada escuchando todo, soltó un grito agudo, un chillido de animal herido, y se desplomó sobre el césped que tanto se había esmerado en cuidar. Había perdido su premio mayor. Javier se quedó mirándome, roto, vacío, finalmente entendiendo que el viejo jardinero senil, al que despreció, acababa de ganarle la partida. Javier no se movió.
Se quedó arrodillado sobre el asfalto caliente junto a la ventana de mi auto, con la boca abierta, pero sin emitir sonido. El shock lo había vaciado. Al otro lado de la calle, Laura seguía sollozando en el césped. Era un llanto feo, histérico, no de tristeza por un hogar perdido, sino de rabia pura por haber perdido el premio mayor, el dinero. Los hombres de la mudanza ni siquiera la miraron. Solo siguieron lanzando sus muebles caros al contenedor de basura con un ruido sordo. Los vecinos, mis vecinos de 30 años, empezaban a salir a sus jardines mirando el espectáculo en silencio. La caída de la pareja perfecta de la calle Cypress. Justo en ese momento, tal como Sofía lo había planeado, una patrulla del condado de Harris dobló la esquina con las luces encendidas pero sin sirena. Javier levantó la vista, quizás pensando que llegaban para arrestarme a mí por algún crimen imposible. Un oficial corpulento, serio, se bajó lentamente. El capataz del equipo de limpieza se acercó inmediatamente y le mostró los papeles. La copia de la nueva escritura a nombre de Lone Star Holdings y la orden de desalojo oficial del juez para cualquier ocupante ilegal. El oficial leyó los documentos, asintió y entendió la situación en un segundo. Caminó hacia Javier, que seguía arrodillado en la calle. «Señor», le dijo con voz firme, una voz que no admite discusión, «esta ya no es su propiedad. Los dueños legales están aquí. Tiene exactamente 10 minutos para recoger los efectos personales que quepan en su vehículo y abandonar el lugar. Si se niega, será arrestado por invasión de propiedad privada, criminal trespassing». Javier solo balbuceaba, «Pero es mi padre, es mi casa. Hubo un fraude». El oficial me miró sentado en el auto de Sofía. Yo no dije nada, solo negué lentamente con la cabeza. El oficial entendió todo. «No es su casa, señor», le repitió a Javier. «Ahora, muévase». Puse mi mano sobre el brazo de Sofía. «Vámonos, mija», le dije en voz baja. «Ya no hay nada que ver aquí». No necesitaba ver más. No necesitaba escuchar sus súplicas. No necesitaba ver más lágrimas falsas. La justicia no es venganza ruidosa. Es equilibrio. Y el equilibrio había llegado. Sofía puso el auto en marcha. No miré atrás. Pero mientras nos alejábamos doblando la esquina, vi por el espejo retrovisor la última imagen de esa vida. Javier, finalmente de pie, tratando de levantar a Laura del césped, mientras el contenedor de basura se tragaba su carísimo sofá blanco. Estaban solos, rodeados de sus cosas rotas, pero completamente solos, por primera vez en sus vidas cómodas. Mi capítulo con ellos había terminado. Lo que pasó después me lo contó Sofía a través de lo que escuchaba en el bufete y en la comunidad. La caída de Javier fue tan rápida como su arrogancia. Él y Laura tuvieron que mudarse a un pequeño apartamento de renta, de esos sin alma, en una zona barata de Katy, casi en las afueras. Todo el dinero que tenían estaba invertido en la apariencia de vivir en mi casa. Sin mi línea de crédito, el ELOC, para pagar las tarjetas de crédito que usaban como si no hubiera mañana, los bancos vinieron rápido. El lujoso BMW de Javier fue embargado. Era rentado, leased, por supuesto. Laura tuvo que vender sus joyas, pero el golpe mortal fue a su carrera. Houston es una ciudad gigante, pero la comunidad de negocios, especialmente la hispana, es un pueblo pequeño. La historia corrió como pólvora. El trailero Beto, a quien Sofía buscó y encontró, contó su parte de la historia en las paradas de camiones. Los vecinos de Cypress Creek contaron el espectáculo del desalojo. Y el señor de León, discretamente, se aseguró de que los círculos legales y de bienes raíces supieran la verdad. Javier García era un hombre que intentó abandonar a su padre anciano en una carretera para robarle la casa. El karma fue implacable. Nadie quiere comprar una propiedad de $500,000 confiando en un hombre así.
¿Cómo vas a confiarle el depósito de tu vida a alguien que traicionó a su propia sangre de esa manera? Su reputación, que es lo único valioso que tiene un corredor de bienes raíces, se hizo cenizas. Las llamadas dejaron de entrar. Perdió su licencia por fraude ético. La última vez que Sofía supo, Javier estaba trabajando en un call center, ganando por hora, y Laura estaba de cajera en un supermercado para poder pagar la renta de ese apartamento feo. Descubrieron demasiado tarde lo que es el trabajo duro de verdad. Y yo tomé el dinero de la venta de la casa. Después de pagarle generosamente al señor de León y su bufete, todavía era una suma muy buena. Era el retiro que casi me roban. Era la compensación de Elena por una vida de sacrificios. Sofía me sugirió algo inteligente. Tío, no te quedes en Houston. Aquí hay demasiados fantasmas para ti. Vente conmigo. Mi esposo y mis hijos te adoran. Tenemos espacio. Y eso hice. Tomé ese dinero, el dinero limpio de mi trabajo, y compré un pequeño apartamento en San Antonio, cerca de donde viven ellos. Lo pagué en efectivo, cash. No más deudas, no más hipotecas. No es grande como la casa de Cypress. Tiene 2 recámaras, una para mí, una para cuando se quedan mis sobrinos nietos. Tiene un pequeño balcón donde puse mis macetas con geranios rojos, los favoritos de Elena, y está en el primer piso, para no castigar más estas rodillas viejas. Javier, no lo he vuelto a ver. Intentó llamar al celular de Sofía una vez, hace como 6 meses. Quería dinero. Dijo que era su parte de la herencia. Sofía simplemente le colgó el teléfono. Yo ya no escucho los suspiros de rabia de Laura. No escucho peleas por dinero a medianoche. Ahora, por las tardes, escucho a mis sobrinos nietos haciendo la tarea en mi mesa, mientras yo les preparo chocolate caliente. ¿Recuperé mi dinero? Sí, pero recuperé algo 1000 veces más valioso. Recuperé mi paz. Y encontré algo que pensé que había perdido para siempre. Encontré un verdadero hogar. Esta mañana, como todas las mañanas ahora, me desperté antes de que saliera el sol. Es la costumbre del trabajador, del jardinero. Esa nunca se me va a quitar. Pero hay una diferencia. Ya no me levanto con esa pesadez en el pecho, con ese miedo de ser un estorbo, de escuchar pasos apurados afuera de mi puerta. Me levanté en mi cama, en mi apartamento. El aire de San Antonio es más seco que el de Houston, se siente más limpio. Fui a mi pequeña cocina, puse la cafetera y el olor del café llenó mi casa. Mi casa, qué palabra tan bonita. Mi sobrino nieto, Mateo, el más pequeño de Sofía, entró a la cocina tallándose los ojos, todavía en pijama. Pasa muchas noches aquí. Dice que le gusta cómo huele mi apartamento, a canela y a café. Abuelo Martín, me dice, el que no es mi nieto de sangre, me llama abuelo con más amor del que Javier jamás usó para llamarme papá. Tengo hambre. Le sonreí, le revolví el pelo. Le preparé su chocolate caliente, espumoso, en la taza de barro que compramos juntos la semana pasada en el mercado. Mientras él soplaba con cuidado para no quemarse, yo me quedé mirando por la ventana de mi balcón. No es una gran vista. No veo un jardín perfectamente cuidado como el que tenía Laura, ese césped que parecía alfombra, pero estaba lleno de veneno. No, veo mis macetas, mis geranios rojos floreciendo brillantes bajo el primer sol de la mañana, imperfectos, un poco torcidos, pero míos, y sentí una paz tan profunda, tan real, que se me llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez lágrimas de gratitud. En la vida, nosotros los padres damos todo por los hijos, es nuestra naturaleza, es la ley de la vida. Uno se quita el pan de la boca, uno liquida sus fondos de retiro sin pensarlo, uno entrega su casa, su energía y sus años, esperando solo una cosa a cambio, un poco de respeto. No pedimos lujos, no pedimos que nos mantengan, solo pedimos dignidad. Pero yo aprendí, bajo el sol mortal de esa carretera desierta, la lección más dura de mi vejez. Cuando un hijo intenta quitarte esa dignidad,
cuando confunde tu amor paciente con debilidad, cuando intenta borrarte porque te volviste un estorbo para sus planes, tienes la obligación de recordarle con toda la calma y toda la fuerza de tu vida que el respeto no es una herencia. El respeto no se da automáticamente con la sangre. El respeto, mijo, es algo que se gana todos los días. Si esta historia ha tocado su corazón, si le ha hecho pensar, o si simplemente le ha dado un poco de fuerza a usted, que quizás pasa por algo oscuro, le pido que me deje un comentario aquí abajo. No olvide decirme desde qué ciudad o país está viendo esta historia. Leerlos me hace sentir acompañado. Y si el valor de esta lección significa algo para usted, por favor, suscríbase al canal. El saber que ustedes están ahí, escuchando la voz de este viejo jardinero, significa el mundo entero para mí. Sofía entró a la cocina minutos después, ya lista con su traje de abogada para ir a su trabajo. ¿Dejaste café para mí, tío?, me preguntó con una sonrisa cansada pero feliz. Le serví su taza favorita, la que dice «La mejor sobrina». Ella la tomó, olió el vapor. Huele bien aquí, tío. De verdad, me dijo. Huele a hogar. La miré, a esta hija que la vida me regaló, la que me recordó mi valor, la que me salvó. Le entregué su taza de café. Ella puso su mano libre sobre la mía, sobre mis viejas manos callosas. Y por primera vez en muchos años, mi corazón no se sentía ni frío, ni pesado, ni roto. Mi corazón, por fin, estaba lleno, estaba libre y estaba en casa.